Hay un bosque cerca de donde vives. Nadie lo fertiliza. Nadie lo riega. Nadie añade compost ni estiércol ni sacos de nitrógeno. Y sin embargo, cada año, ese bosque se vuelve más fértil. Ahora piensa en un campo de cultivo a 50 kilómetros de distancia. Fertilizado cada temporada. Arado cada año. Gestionado por personas que entienden la química del suelo. Y sin embargo, cada año, ese campo necesita más insumos para producir lo mismo. Dos sistemas. Ambos son suelo. Ambos crecen plantas. Uno se enriquece solo. El otro se empobrece sin ayuda constante. ¿Qué pasó? ¿Y por qué nadie te enseñó la diferencia? La fertilidad no es algo que se añade al suelo. Es algo que circula. Esa es la parte que nadie explica cuando hablan de agricultura. Asumimos que el suelo es como una cuenta bancaria. Gastas nutrientes cuando cultivas. Depositas nutrientes cuando fertilizas. Simple. Pero los bosques no funcionan así. Un bosque de 100 años es más fértil que uno de 10 años. Un bosque de 500 años es más fértil que uno de 100. No hay camiones. No hay sacos. No hay tractores esparciendo compost. Y sin embargo, la fertilidad aumenta. Esto no es magia. Es arquitectura. En un bosque, nada se pierde. Las hojas caen. Los hongos las descomponen. Los nutrientes regresan al suelo. Las raíces los absorben. Las hojas vuelven a crecer. Y el ciclo se repite. Pero hay algo más profundo que eso. El suelo del bosque no solo recicla lo que ya tiene. Lo expande. Cada año hay más materia orgánica. Más estructura. Más capacidad de retener agua. Más vida microbiana. El sistema no se mantiene estable. Crece. Y aquí está la pregunta que nadie hace. Si el suelo puede autofertilizarse, ¿por qué nuestros campos no pueden? ¿Por qué la agricultura moderna depende completamente de insumos externos? Mientras que los ecosistemas naturales no necesitan nada. La respuesta no es que los bosques sean especiales. Es que están conectados. Debajo de cada bosque hay una red invisible. No es metáfora. Es infraestructura física. Hongos. Millones de kilómetros de filamentos fúngicos que conectan cada árbol, cada arbusto, cada planta del sotobosque en una sola red integrada. Los científicos la llaman la red micorrízica. Pero es más útil pensar en ella como una economía subterránea. Aquí está cómo funciona. Las plantas producen azúcares a través de la fotosíntesis. Más de lo que necesitan. Ese exceso de carbono podría almacenarse en las hojas, en el tronco. Pero en lugar de eso, lo envían bajo tierra. Los hongos están esperando. Los hongos no pueden hacer fotosíntesis. No pueden producir su propio alimento. Pero pueden hacer algo que las plantas no pueden. Pueden extraer nutrientes de la roca. Pueden descomponer materia orgánica enterrada. Pueden acceder a fósforo, nitrógeno, minerales traza que están químicamente bloqueados en formas que las raíces de las plantas no pueden tocar. Y entonces ocurre un intercambio. Carbono por nutrientes. Azúcares por minerales. Es comercio. Las plantas alimentan a los hongos. Los hongos alimentan a las plantas. Y ambos prosperan. Pero la red hace algo más. Conecta plantas entre sí. Un árbol viejo con raíces profundas puede acceder a agua y nutrientes que un árbol joven no puede alcanzar. A través de la red fúngica, el árbol viejo comparte. No por altruismo. Porque la red entera es más estable cuando todos los miembros sobreviven. Los científicos han medido esto. Cuando cortas un árbol joven en un bosque conectado, los árboles cercanos envían azúcares extra a través de la red para ayudar a que el tocón se cure. Cuando una parte del bosque entra en sequía, los árboles en la zona húmeda redistribuyen agua a través de conexiones fúngicas. No es cooperación consciente. Es diseño de sistemas.
Una red distribuida es más resiliente que individuos aislados. Y los bosques llevan construyendo estas redes desde hace 400 millones de años. Ahora aquí está la parte crítica. Esta red no solo mueve nutrientes, los multiplica. Los hongos descomponen materia orgánica que las bacterias no pueden tocar. Liberan nutrientes de minerales que se consideraban inertes. Cada año, la red extrae más fertilidad del ambiente de la que existía el año anterior. El suelo no se mantiene. Se enriquece. Y todo esto sucede sin intervención humana. Sin productos. Sin gestión. Simplemente ocurre cuando dejas que el sistema se conecte. Entonces, ¿qué pasó con nuestros campos? La respuesta es simple. Los desconectamos. Cuando aras un campo, haces más que voltear la tierra. Rompes la red fúngica. Esos filamentos que tardaron años en construirse se cortan. La infraestructura subterránea que conectaba las plantas se destruye. Y aquí está el problema. Los hongos micorrízicos necesitan estabilidad para colonizar. No pueden reconstruir una red en una temporada. Necesitan años. Pero si aras cada primavera, nunca les das la oportunidad. Así que las plantas quedan solas. Sin hongos, las raíces solo pueden acceder a los nutrientes que están químicamente disponibles en la zona inmediata alrededor de ellas. No hay red para redistribuir. No hay comercio subterráneo. Cada planta opera de forma independiente. Y aquí es donde entran los fertilizantes. Cuando añades fertilizante sintético, estás dando a las plantas exactamente lo que necesitan en forma química directa. Nitrógeno, fósforo, potasio. Todo disponible inmediatamente. Y funciona. Las plantas crecen. La cosecha es buena. Pero algo cambia bajo tierra. Cuando las plantas pueden obtener nutrientes directamente del fertilizante, ya no necesitan los hongos. ¿Por qué comerciar carbono por minerales cuando los minerales ya están disponibles gratis? Entonces dejan de alimentar la red. Y lentamente, generación tras generación de cultivo, la red fúngica colapsa. No porque la mates directamente, porque dejó de ser necesaria. Y una vez que desaparece, el suelo cambia. Sin hongos, la estructura del suelo se degrada. La materia orgánica se descompone más rápido. La capacidad de retener agua disminuye. El suelo se compacta. Y con cada año necesitas más fertilizante para obtener el mismo resultado. No es que el suelo se vuelva adicto al fertilizante. Es que perdió la infraestructura que lo hacía autosuficiente. Y esto no fue accidental. El conocimiento de cómo funcionan estos sistemas no desapareció porque fuera falso. Desapareció porque no encajaba en el modelo agrícola que estábamos construyendo. La agricultura moderna se diseñó alrededor de la velocidad y la escala. Necesitas cosechar acres en días, no semanas. Necesitas que cada campo sea predecible, uniforme, fácil de gestionar con maquinaria. Y las redes fúngicas no encajan en ese diseño. Primero, la maquinaria requiere suelo labrado. Los tractores, las sembradoras, las cosechadoras, todo está diseñado para operar en tierra suelta y uniforme. Un campo con estructura fúngica intacta es más difícil de trabajar. El suelo está más cohesionado. Tiene agregados estables. La maquinaria pesada no se mueve igual. Así que aramos. Segundo, los fertilizantes sintéticos permiten ignorar la biología. No necesitas entender las redes micorrízicas si puedes comprar nitrógeno en un saco. No necesitas construir fertilidad a largo plazo si puedes añadirla cada temporada. Y eso es increíblemente conveniente. Porque entender las redes fúngicas, construir sistemas simbióticos, esperar años para que la fertilidad se establezca, todo eso requiere conocimiento, paciencia y tiempo. Los fertilizantes requieren dinero. Y en una economía donde el tiempo es el recurso más escaso, comprar fertilidad es más rápido que cultivarla. Tercero, y esto es crítico, las universidades agrícolas enseñan lo que la industria necesita que se enseñe.
Si eres una empresa que vende fertilizantes, o maquinaria, o semillas híbridas diseñadas para suelos ricos en nitrógeno, no te beneficias de un sistema que se fertiliza a sí mismo. No es una conspiración. Es economía. Los programas de investigación se financian por empresas que tienen intereses específicos. Los libros de texto se escriben por personas que operan dentro de ese paradigma. Los estudiantes aprenden el modelo industrial porque ese es el modelo que tiene recursos detrás. Y lentamente, el conocimiento de cómo construir sistemas autofertilizantes dejó de transmitirse. No porque no funcionara, sino porque no se podía vender cada temporada. Y aquí está la ironía. Los agricultores que siguen este modelo no están equivocados. Están haciendo exactamente lo que el sistema educativo, la infraestructura disponible y las realidades económicas les dicen que hagan. Pero el costo se acumula de maneras que no aparecen en el balance de una temporada. Entonces, ¿qué pasa con un suelo que pierde su red fúngica? Primero, pierde estructura. El suelo del bosque se mantiene unido por filamentos fúngicos. Esos hongos actúan como pegamento biológico. Crean agregados estables que resisten la erosión, permiten el flujo de aire y retienen agua. Cuando la red desaparece, el suelo se convierte en polvo. Las partículas individuales ya no están unidas. La lluvia las compacta. El viento las arrastra. En cuestión de años, un campo fértil puede perder centímetros de capa superior. Y eso no se recupera fácilmente. Segundo, pierde capacidad de retención de agua. Los filamentos fúngicos crean canales microscópicos a través del suelo. Esos canales permiten que el agua penetre profundamente y se distribuya uniformemente. Sin hongos, el agua corre por la superficie. Se acumula en charcos. Se evapora antes de que las raíces puedan usarla. Y entonces necesitas riego. Más agua. Más infraestructura. Más dependencia de insumos externos. Tercero, y esto es lo más insidioso, el suelo pierde la capacidad de autorrepararse. En un bosque, si algo daña el suelo, la red fúngica responde. Coloniza el área afectada. Redistribuye nutrientes. Estabiliza la estructura. El sistema se cura. En un campo desconectado, el daño es permanente hasta que alguien interviene. Y cada intervención cuesta dinero. Ahora compara eso con un bosque. Un bosque de 500 años ha pasado por sequías, incendios, plagas, tormentas. Y sin embargo, sigue siendo fértil. Sigue siendo resiliente. Sigue sosteniendo vida. No porque alguien lo gestione. Porque la red nunca se rompió. El suelo está conectado. Y esa conexión es lo que permite que se autorrepare, se autofertilice y se adapte a cambios sin colapsar. Y aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Qué pasaría si diseñáramos nuestros campos así? No volver a la agricultura primitiva. No rechazar la tecnología. Simplemente preguntarnos, ¿podemos cultivar alimentos y mantener la red intacta? Porque la respuesta no es obvia. Y muy pocas personas la están explorando. Hay algo extraño en la forma en que pensamos sobre la fertilidad. Asumimos que el suelo es un contenedor vacío, que lo llenamos con nutrientes, que las plantas los extraen, y que necesitamos rellenarlo constantemente. Pero los bosques demuestran que eso es falso. El suelo no es un contenedor. Es una red. Y la fertilidad no es algo que añades. Es algo que circula. Cuando entiendes eso, toda la lógica de la agricultura moderna empieza a parecer extraña. Estamos comprando fertilidad que podríamos estar cultivando. Estamos destruyendo redes que podrían estar trabajando para nosotros. Estamos diseñando sistemas que requieren insumos constantes cuando podríamos diseñar sistemas que se sostienen solos. Y no es que los agricultores sean ignorantes. Es que el sistema completo, la educación, la maquinaria, la economía, todo está diseñado alrededor de un modelo que asume que la fertilidad se compra. Pero aquí está lo que eso revela.
Si algo tan fundamental como la forma en que el suelo se fertiliza a sí mismo puede desaparecer del conocimiento común, ¿qué más hemos olvidado? ¿Cuántos otros sistemas naturales operaban de maneras que no requerían intervención humana constante, pero fueron reemplazados por modelos que sí la requieren porque esos modelos generan ingresos recurrentes? Esto no es solo sobre agricultura. Es sobre cómo organizamos conocimiento. ¿Qué enseñamos? ¿Qué ignoramos? ¿Y por qué? Los bosques han estado mostrándote la respuesta todo el tiempo. Suelo que se enriquece solo. Sistemas que no necesitan insumos externos. Fertilidad que crece en lugar de agotarse. No es un secreto. No está oculto. Está justo ahí, debajo de cada árbol. Simplemente nunca nos enseñaron a verlo. Porque el sistema que nos enseña agricultura necesita que compremos fertilizante. Necesita que haremos. Necesita que dependamos de insumos. Y mientras ese sea el modelo, el conocimiento de cómo construir fertilidad en lugar de comprarla seguirá siendo algo que solo unas pocas personas recuerdan. Pero los sistemas cambian. Y tal vez la pregunta no es si podemos volver a cómo funcionaban los ecosistemas antes de que los interrumpiéramos. Tal vez la pregunta es si alguna vez entendimos realmente cómo funcionaban. Y si estamos dispuestos a aprender de algo que nunca necesitó que le enseñáramos.